Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien, antes de continuar, yo sí quiero como destacar algo, que seguramente hasta este punto ustedes están un poco, por más que hayan leído, están un poco perdidos. Y si no leyeron, pues hombre, no entienden nada de lo que les estoy diciendo. Muchachos, el que no, es un tema complicado. La interferencia sí está bien definida, pero sin embargo la difracción requiere, por ejemplo, yo les decía al principio de la clase, requiere un tipo de matemática bastante complicado. O sea, para los físicos es difícil explicarla, porque utilizan las funciones de Green, utilizan la transformada de Fourier, es complicada la difracción. Así que digamos, la mayor cantidad de ejercicios que van a salir en el taller son de interferencia, porque interferencia sí es un tema que ustedes pueden manejar mejor. ¿Por qué no lo pueden manejar tan bien estos temas de difracción? Porque no, tal vez la matemática que hay ahí o los razonamientos no son tan ingenieriles. Yo les decía al principio en la motivación de la introducción, no sé si les dije, bueno, yo en Estados Unidos conocí a un chico que trabajaba con técnicas interferométricas para poder medir las vibraciones y las resistencias en los materiales. Él utilizaba una herramienta de interferometría, utilizaba luz y veía franjas de interferencia y cómo esas franjas de interferencia cambiaban cuando él aplicaba esfuerzo sobre el material. El chico era de una universidad en Brasil, de una isla, como Minneapolis o algo así, ¿no? Un nombre todo raro. Básicamente porque la interferencia tiene, digamos, más aplicación en la ingeniería. Y la difracción también, obviamente, pero la difracción, digamos, más en el límite de resolución, ya cuando ustedes trabajan con instrumentos ópticos, entonces ya hablan de difracción. Pero entonces el llamado es céntrense más en interferencia y en difracción. Lo importante de difracción es esto, es que ¿cómo es? D por el seno de teta es m lambda. Esto es lo importante en la difracción. O sea que este es el primer mínimo. Mínimo. Y esta ecuación de intensidad, eso es lo importante en la difracción. ¿Sí? En esta parte, la demás parte de esa teoría que es un poco complicada, pues pueden leerla, pero no estoy esperando que sean como expertos en eso, ¿sí? Bueno, aquí hay que tener en cuenta, como les dije, pues esta ecuación, la ecuación de la intensidad, pues puede predecir los máximos y los mínimos, pero en particular nosotros nos vamos a centrar en los mínimos. Entonces es cuando pi de seno de teta sobre lambda sea un número entero de pi, por ejemplo pi, 2pi o 3pi, pues yo voy a tener los mínimos. Y las posiciones de los mínimos sí están bien determinadas, ¿ok? Bien, el último tema que, digamos, aquí se trabaja en difracción es el tema de lo que es la rendija de difracción. Entonces, cuando hablamos de una rejilla de difracción, ¿qué es una rejilla de difracción? Es una rejilla de difracción básicamente es una rejilla, pero que tiene un montón de rejillas. O sea, es una apertura que tiene un montón de rejillas, más o menos 1000, 2000 rejillas por centímetro, 1000, 1500 rejillas por centímetro. Entonces resulta que cuando esas rejillas, una onda luminosa pasa por esas rejillas, hay algo bien interesante que se produce y es que la interferencia que producen, digamos, en los puntos definidos, esa interferencia, digamos, esta interferencia a este punto es un punto máximo y ese punto máximo es angosto, o sea, no es como el patrón de difracción que nosotros observamos normalmente. ¿Cómo es el patrón que ustedes observan normalmente en una rejilla en una abertura de difracción? Entonces, básicamente es este, ¿no? ¿Y qué pasa con los máximos? Pues que los máximos no están totalmente definidos, sino están esparcidos, entonces es difícil ubicarlos. En cambio, con la rejilla de difracción, los máximos están bien ubicados, ¿sí? Eso es lo importante. Y bueno, ¿y cómo encuentro los máximos en la rejilla de difracción? Con esta ecuación. D por el seno de teta es igual a m lambda. Esta es básicamente la ecuación para obtener los máximos aquí en la rejilla de... Ojo,
rejilla de difracción, solo en la rejilla de difracción, ¿ok? Básicamente, bueno, básicamente si la diferencia de caminos entre, digamos, esta y entre esta abertura y esta abertura es una lambda completa, yo tengo un máximo. Pero si la diferencia de caminos es diferente a lambda, ¿cómo así? Por ejemplo, supongamos este puntico de acá. Vamos a ver qué tipo, si es máximo o mínimo ese punto. Es un punto alejado del máximo. Entonces, cuando yo dibuje aquí este vector de acá, cuando dibuje este vector de acá, este rayito, y dibuje este otro rayito de acá, ¿sí? Lo que pasa es que ya la diferencia de camino que va a haber entre un rayo y otro, supongamos en este rayo de acá, ya esa diferencia de caminos entre estos dos rayos ya no es lambda, sino es lambda, puede ser 0,001 lambda, ¿sí? Perdón. O sea, la diferencia de caminos entre ambas ya no sería una lambda, del delta X ya no sería una lambda, sino sería lambda 1.001, ¿sí? Entre un camino, entre un rayo y otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si para obtener un máximo la diferencia de camino es lambda, pues cuando yo me mueva un poquito la diferencia de camino será un poquito diferente de lambda. Entonces lo que pasa ahí es que cuando yo compare una rendija con la rendija 500, como hay 1000 rendijas, entonces con la figura 500, básicamente la diferencia de caminos que va a haber entre un rayo y el otro es lambda medios. Entonces para este punto se obtiene interferencia destructiva, ¿sí? Para un punto diferente a los máximos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, básicamente estas tres ecuaciones. Y para de contar. Esta de acá, que es para rejilla de difracción, para los máximos, la rejilla de difracción. Esta de acá, que es para los mínimos, pero el patrón de difracción, ¿ok? Como les digo, bueno, en este tema quiero que solo se centren en esas tres ecuaciones, ¿ok? Bueno, y bueno, pueden también, otro tema, pero ese tema es más fácil, y es lo que es la resolución, ¿sí? ¿Qué es la resolución? Entonces, la resolución básicamente es que cuando nosotros tenemos una lente o básicamente, sí, básicamente una lente para formar una imagen, ¿sí? La imagen que se forma es bueno, la forma que tenga esa imagen, pero resulta que esa imagen tiene también, tiene también difracción, ¿ok? Entonces, básicamente es un patrón como este. O sea, todas las imágenes que se forman son más o menos de esta forma. Entonces, cuando ustedes o solapan dos imágenes, puede pasar básicamente que cuando yo forme la otra imagen, aquí está la otra imagen, ¿sí? Entonces, hablamos de resolución cuando yo esté por aquí mirando esas dos imágenes y esas básicamente yo pueda ver la diferencia entre el punto central de una imagen y el punto central de la otra imagen. Recordemos que una imagen al fin y al cabo es intensidad luminosa. Entonces yo puedo representar como esa imagen va a tener difracción. ¿Qué es difracción? Entonces básicamente estos piquitos de acá se producen por la difracción, ¿sí? Que es una superposición de las ondas debido a la presencia de bordes, ¿sí? Entonces, pasa que si yo tengo dos imágenes juntas, la pregunta es cómo hago para poder identificar la diferencia entre una fuente y la otra, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es básicamente digamos, que estos dos máximos de acá no se sobresolapen. Si ellos se solapan, si este máximo se solapa con este otro máximo, yo ya no puedo identificar cuál máximo es cuál máximo. Entonces, por ahí hay un criterio que se llama el criterio de Rayleigh, que dice que dos imágenes pueden ser resolubles cuando el centro del disco de difracción, o sea, este centro de acá, estos dos centros de una imagen, estén directamente sobre el primer mínimo. O sea, que cuando este máximo esté sobre este mínimo, ese es el máximo, o sea, ahí serán resolubles.
Después de que yo me separe o me acerque un poco más, estos dos se van a juntar y ya no voy a poder ver nada, ¿sí? Entonces, ese ángulo, básicamente el ángulo de resolución se define como 1.22 lambda sobre D, ¿sí? Si teta es menor, cuando teta sea menor, vamos a ver, bueno, ustedes saben que esto es menor, ¿no? Menor. Yo voy a tener mayor resolución. Y cuando teta sea mayor, voy a tener menor resolución. ¿Sí? ¿Qué es teta? Entonces, teta básicamente es el ángulo que forma. Bueno, si yo tengo básicamente yo tengo aquí un orificio, entonces el diámetro de ese orificio es D, este diámetro de acá es D, ¿sí? Ese diámetro es D, por ahí voy a ver, ¿sí? Entonces, bueno, podría formarlas directamente, digamos que ese orificio fuese muy pequeño, ¿sí? Entonces yo puedo observar básicamente acá, lo puedo hacer así o con lentes. Sí, entonces, bien, cuando yo tenga aquí los dos máximos, dibuje aquí, y el otro, ok. Básicamente teta es este ángulo de acá, teta es este ángulo de acá, teta. Este orificio es muy pequeñito, teta. Y esta distancia, básicamente la distancia que hay de aquí a acá, es L, o Z. Entonces, por geometría, yo también puedo encontrar una relación entre D y Z, con teta, y lo puedo relacionar con este teta de acá, ¿sí? Bien, pero yo puedo utilizar otra configuración diferente a, bueno, si no tengo, si tengo un huequito, pues con el diámetro del huequito, ¿sí? Y si lo que yo tengo es una lente, pues bueno, con una lente lo que tendría que observar es básicamente la formación de la imagen por la lente, pero digamos, cuando hay ejercicios de lentes, no los vamos a tener en cuenta, básicamente porque nosotros no vimos lentes, ¿ok? Bien, este es D, el diámetro, pero entonces para esta formación de imagen yo necesito una lente, ¿sí? Entonces, los rayos provenientes de acá y este rayo proveniente de acá, ok, hice el enfoque antes, un momento, aquí. Bueno, ya no me da el espacio para hacerlo bien. Aquí. Pero con lente no, como les dije, no vamos a ver, porque es que para hablar de formación de imágenes por lentes, tendríamos que, bueno, este es teta aquí, este es teta y este acá también es teta. Tendríamos que, pues, haber visto lentes y, bueno, el tiempo no nos dio para poder ver lentes. Aquí. Okay. Y hacemos el otro máximo por acá. Bien. Entonces, básicamente ese teta, lo que me permite relacionar a mí es la resolución del sistema, ¿sí? De difracción se centran en estas 4 ecuaciones, ¿sí? La ecuación de la resolución, que es la de Rayleigh, ¿sí? ¿De dónde proviene este 1.22? Ese 1.22 es la posición del primer mínimo en la función de Bessel, ¿sí? Se saca de hablar de la función de Bessel. Pero esas funciones creo que no las ven en cálculo. ¿Ustedes ven especiales? Cálculos especiales. ¿Cómo se llama? Matemáticas especiales. ¿Ustedes no ven eso ahí? Algunos. Algunos, pero no ven funciones especiales, ¿no? No. No. Bueno, quiero que se centren en estas 4 ecuaciones, ¿sí? Para las rejillas de difracción, el máximo se encuentra así. Para
Para la difracción normalita de una sola rendija, el primer mínimo o todos los mínimos los encontramos con esta ecuación, ya los máximos pues no los podemos encontrar precisamente, y este valor de la forma esta de la ecuación para la intensidad. ¿Okay? Esos 4 aspectos quiero que manejen en difracción. Ya para interferencias, sí, bueno, todo lo que vimos. Después del interferómetro de Michelson, de la intensidad de la doble rendija. Ah, bueno, una cosa que no les he hablado es qué pasaría si yo tengo el interferómetro de... Ok, ¿qué pasaría si yo tengo la siguiente situación? Si yo tengo una rendija, o esto no les he hablado, ¿no? Si yo tengo, supongamos que yo tengo la doble rendija, ¿sí? Yo tengo aquí la pantalla. Entonces, ya sabemos que, digamos, las fuentes provenientes, los rayos provenientes de estas fuentes van a formar máximos o mínimos sobre la pantalla, ¿sí? Si yo tengo que graficar esos máximos o esos mínimos sobre la pantalla, ¿qué forma tendrían? Entonces, si sobre la pantalla yo grafico, o digamos yo quiero graficar la forma de, un momento, la forma de las rendijas, o sea, perdón, la forma del patrón de interferencia, según su intensidad, pues yo lo graficaría más o menos así. Yo lo graficaría así, como valor de intensidad 0. Luego valor de intensidad 0. Valor de intensidad 0. Valor de intensidad 0. O sea, franja brillante, franja oscura. Franja brillante, franja oscura. Franja brillante, franja oscura. Brillante, oscura, brillante, oscura, brillante, oscura. La graficaría más o menos así. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí en la pantalla, lo que yo estaría observando son una franja brillante, recordemos la interferencia, luego otra brillante, luego otra brillante. Esa sería interferencia, ¿no? Interferencia, ¿sí? Entonces, si yo lo grafico, digamos, en un plano en el cual grafique intensidad, vamos a suponer que estoy graficando intensidad contra delta X o contra X, ¿sí? Yo puedo observar este patrón. Ahora, si yo quiero dibujar difracción o el valor de la difracción sobre la pantalla, ¿cómo sería la difracción? Entonces, la difracción tendría más o menos este comportamiento, que es el que venimos hablando. Tendría difuminado los mínimos, ¿sí? Y cuando llego aquí al centro de la pantalla tengo una gran intensidad, ¿sí? Y tengo lo siguiente, ¿sí? Este sería difracción. Esto sería difracción. Y esto sería interferencia, ¿sí? Interferencia. La pregunta sería, ¿qué pasa si yo, cuando estoy analizando el doble experimento de Young, sumo estos dos efectos? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de patrón yo observaría si yo, además de la interferencia, observo la difracción? ¿Eso se ve en la realidad? Sí. Cuando nosotros estamos calculando los patrones de interferencia en el laboratorio, se observa también difracción. Entonces, ¿qué tipo o qué forma tienen los patrones? Entonces, aquí es donde viene lo interesante, y es que si yo observo, digamos, sobre la pantalla, lo que yo observo es el patrón de difracción. O sea, yo observo el patrón de difracción que está aquí normalmente, ¿sí? Y dentro del patrón de difracción, yo lo que observo son franjas. O sea, yo observo lo siguiente. Franjas dentro del patrón de difracción. O sea, ¿qué voy a observar? Que hay unas franjas más brillantes que otras. Esas franjas más brillantes están en la zona digamos, del máximo de difracción o del máximo central, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo observo. Es, digamos, bien interesante. O sea, las franjas que están en esta parte están más brillantes. Por aquí hay unas franjas oscuras, ya no se ven. Y luego vengo unas brillantes, pero esas brillantes casi no tienen, no son tan brillantes como las de la mitad. ¿A qué se debe eso? A los efectos de difracción, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular el valor de la intensidad, digamos, sobre la pantalla, incluyendo los términos de interferencia y difracción, ¿sí? Esa forma, de esa intensidad que hay acá, tiene esta forma, I sub 0
por el seno de beta dividido en 2 sobre beta dividido en 2 elevado al cuadrado por el coseno de delta dividido en 2 al cuadrado. Este término que está acá ustedes ya lo conocen, este es el término de interferencia. Y este es el término de difracción. ¿Sí? Entonces, básicamente el patrón de intensidad que yo obtengo es este que se observa acá. ¿Sí? Interferencia más difracción. ¿Okay? Bien chicos, eso es todo básicamente. Como les digo, céntrense en esto. Primero, que la ecuación para los mínimos en la difracción, yo voy a tener en cuenta ahora es yo voy a tener en cuenta es encontrar los mínimos, porque los mínimos los puedo encontrar precisamente, ¿sí? En cambio, los máximos no, porque están difuminados. ¿Sí? El valor de intensidad, que tiene esta forma, el valor de la intensidad para la difracción, pero lo mismo, yo vuelvo a obtener ese valor, tenemos para el máximo, yo no tengo tenemos un valor determinado para el máximo, sino lo que tengo es el valor determinado para el mínimo. ¿Cuándo lo obtengo? Cuando i es igual a 0, y eso ocurre cuando su argumento es un factor de pi, ¿ok? Para la rejilla de difracción, entonces ahí sí volvemos a tener la ecuación de los máximos porque eso es interferencia. Ahí en una rejilla de difracción, digamos, el efecto de difracción no es tan prolongado debido a la cantidad de rejillas que yo tengo. La parte de resolución, que es básicamente cuando dos imágenes son resolubles o cuando tú puedes identificar cuál imagen es cuál. Si tú juntas dos imágenes, si tú tienes dos imágenes juntas, hay un momento en el cual tú no puedes saber cuál imagen es cuál. O sea, cuando tú formas dos imágenes, pueden ser, no sé, dos imágenes en un proyector. Proyector de luz, tú tienes dos imágenes, no sé, pueden ser dos balones proyectados. Entonces, si tú solapas una imagen sobre la otra, va a haber un punto donde tú no puedes saber qué balón es cuál, ¿sí? Entonces, para eso, pues, bueno, hay una ecuación básicamente que me permite saber cuál es la resolución de un sistema, y esa es la ecuación de Rayleigh. ¿Okay? Y ya para terminar, pues, si yo junto el efecto de difracción y el efecto de interferencia vamos en el experimento de doble rendija, lo que yo tengo sobre la pantalla es básicamente las franjas, pero esas franjas, a medida que se alejan del máximo central, pues esas franjas disminuyen y se ven más oscuritas. Chicos, preguntas sobre todo lo que les he dicho. Esta parte de difracción es un poco complicada, no les voy a negar que no. Entonces, sí quiero que se centren en esas 4 cosas principales. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas o no entendieron absolutamente nada? Bueno, muchachos, ¿no hay preguntas, seguro? Bueno, igual recuerden, el día de hoy voy a estar en asesorías. Si requieren, no sé, están haciendo algún ejercicio y requieren verlo, pues voy a estar en asesorías para que lo revisemos, ¿ok? También voy a estar, bueno, el miércoles, pero ese miércoles no les sirve. Bueno, el día de hoy voy a enviarles el correo con los videos que lleguen hasta el día de hoy, ¿ok? Bien. Bueno, entonces no sería más, chicos. Nos vemos entonces. Recuerden, el día miércoles vamos a hacer el taller. Usted va a recibir va a recibir un correo electrónico con el número del grupo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartirles la pantalla. A ver, para que ustedes vean.